Amigos, buenas noches, bienvenidos a su programa En Derecho, donde queremos poner a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Dice el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, que es obligación de los ciudadanos contribuir al gasto público de la Federación, estados y municipios donde residan, así como de la Ciudad de México, en su caso, de la manera proporcional y equitativa que determinen las leyes. Es muy interesante que de aquí se derive el gasto público y el principal ingreso para el gobierno. El día de hoy vamos a hablar de una serie de cuestiones que están dándose o que pretenden por lo menos darse en algunos puntos en materia fiscal. Va a estar interesante, no se vaya. Volvemos en un minuto. En Derecho, con Carlos González Robles. Como comentábamos antes del corte, el día de hoy vamos a hablar de una serie de responsabilidades fiscales y también una serie de modificaciones que se han realizado con la finalidad que tiene el Estado, finalmente el gobierno mexicano, de recaudar cada vez más, porque lo que tenemos en este país es un déficit muy importante de ingresos fiscales, debido a una serie de circunstancias que sin duda alguna pasan, en algunas circunstancias también, como se ha hecho recientemente, por acotar las posibilidades de evasión o elusión fiscal, como muchos le llaman en algunas otras circunstancias, pero también porque tenemos una base gravable que es muy pequeña, es decir, no son todos los contribuyentes que deberían de estar y los que están, no todos pagan como deberían de pagar. Hoy nos acompaña un experto en la materia, él es el contador Narciso Vargas, quien es contador público titulado con maestría en Derecho Fiscal y que es un experto en esta materia y que ejerce de manera independiente desde hace muchos años en el ámbito contable y en el ámbito legal. Contador, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Un gusto y agradecido de la invitación. Un saludo a tu audiencia, desde luego. Buenas noches. ¿Cómo va actualmente la recaudación fiscal en nuestro país? ¿Por qué seguimos escuchando de manera reiterada, bueno, siempre en estas épocas del año, que es cuando está por enviarse el paquete económico al Congreso por parte del gobierno, y no es solamente en esta administración, sino en todas las administraciones, siempre se empiezan a especular que si habrán nuevos impuestos, que si habrán nuevas tasas, que si van a bajar, que si van a quitar deducibilidades, pero casi siempre se dan de cara a aumentar la recaudación de un gobierno, en este caso el actual, que ha tenido deficiencias en la gestión de las políticas públicas económicas muy claras. ¿Qué se escucha en este momento de lo que puede incluir el nuevo paquete económico, contador? Sí, claro que sí, Carlos. Mira, pues ya escuchamos en diferentes foros a la titular del SAT, al mismo exsecretario de Hacienda, todavía le dio tiempo antes de dejar la titularidad, al licenciado Herrera, mencionar que se iba a mantener la promesa de campaña de no aumentar los impuestos ni crear nuevos. Hay que decirlo, lo han cumplido. Sin embargo, la realidad es que lo que se escucha ahora en esta nueva iniciativa que se va a presentar el 8 de septiembre, es que se va a crear un nuevo régimen al que llaman régimen de confianza. ¿Sí? Este régimen todavía no tenemos obviamente los detalles, aunque déjame decirte que en redes y por correo inclusive ya empiezan a circular algunos fragmentos supuestos de esta reforma. Yo diría que hay que ser prudentes, hay que esperar a que oficialmente se entregue, pero lo que sí se dijo en los foros por parte de la titular del SAT es que este nuevo régimen de confianza viene a buscar incrementar la base de contribuyentes, ¿sí? Y que con esto se cumpla el mandato del 31 constitucional que bien referiste, y que además, déjame comentar, es una exigencia de la sociedad mexicana de muchos años, porque no hay una contribución, digamos, pareja de parte de todos los actores económicos del país. Bueno, en teoría, este nuevo régimen, al menos a decir de la titular, viene justamente a buscar ampliar la base de contribuyentes por un lado, y por otro lado, inclusive derivado de eso, los que ya estamos pagando, que en algún momento paguemos menos, lo cual suena lógico. Habría que ver la forma en que lo van a implementar. Lo que ya nos dejaron ver ahí es que se va a facilitar el pago de impuestos, que se va a estratificar por nivel de ingresos a los contribuyentes y que se van a programar las declaraciones de los contribuyentes y las va a determinar un robot, un algoritmo.
Y bueno, te decía yo que el aumentar la base traería como consecuencia la posible disminución en el pago de impuestos de los que hoy somos cautivos. Hay muchas preguntas: ¿cómo se va a implementar? ¿El robot exactamente qué va a hacer? ¿Qué elementos va a tomar para hacer la determinación? Me parece que no estamos todavía en ese punto de hablar de inteligencia artificial, Carlos. Todavía me parece que no, en este renglón no, y eso vuelve muy peligroso que se esté buscando esta opción porque deja en inseguridad jurídica al contribuyente. Sí, claro, bueno, y evidentemente también hay una situación que se incentiva. En México tú y yo sabemos que la informalidad forma una parte muy importante de la economía de nuestro país, pero que tendemos a pensar que la gente que está en la economía informal normalmente es la gente más pobre, pero la verdad es que en muchas ocasiones es la gente más rica la que está en la informalidad, porque este régimen de confianza también lo que han dicho es que va a estar dirigido a las personas de menores ingresos, justamente como un incentivo para que puedan incorporarse a la vida contributiva en este país. Me imagino que también en su momento va a abarcar otro tipo de contribuciones, tales como las de seguridad social. Pero ¿qué tan cierto, qué tan factible verían ustedes como profesionales de esto que pudieran incorporar, como dicen, a la gente de los sectores más desprotegidos, que sabemos suyo, pues para ellos muchas veces es más fácil ser informal que ser formal? ¿Tiene viabilidad esta propuesta que sea dirigida para un sector específico de la sociedad? Y yo en lo particular pienso que sí, pero es una cuestión más de voluntad política, Carlos, porque déjame decirte, todos esos grupos que están en la informalidad quizá no pagan impuestos, pero sí pagan cuotas a los organismos que pertenecen. El tema es que esos dineros no llegan al erario público. Entonces, sí se puede, por supuesto, pero es un tema que requiere mucha voluntad política y que además le ofrezcas a esta gente pues un paquete de prestaciones que realmente les haga atractivo el subirse a la formalidad. Entonces me parece que sí se puede, pero es un tema de voluntad política. No, y además hay una cosa que dices bien, esto es un asunto de voluntad política, porque quieras que no, esos liderazgos que establecen y que como efectivamente dices, no es que los informales no paguen nada, pagan cuotas a los líderes, y los líderes en muchas ocasiones retribuyen a los gobiernos a través de un control que establecen sobre determinadas capas de la población, y se forman sectores de partidos, tribus de otros partidos, cosas así, de las cuales vamos a hablar ahora que lo hacemos en un momento. No se vaya, estamos aquí en su programa En Derecho. En Derecho. Continuamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. En Derecho. Regresamos. Amigos, ya estamos de regreso en su programa En Derecho. El día de hoy estamos hablando de qué podemos esperar del paquete económico para el año 2022, que está por presentarse en pocos días en la Cámara de Diputados. Nos acompaña el contador Narciso Valle, que es una persona muy experimentada en estas cosas. Narciso, antes del corte hablábamos específicamente de esta modificación, o más bien de esta innovación que se pretende en este régimen de contribuyente de confianza, o por llamarle de alguna manera así, en la cual, según lo que ha trascendido, se quiere facilitar el pago de las contribuciones. Lo cual además de todo le va a pagar al sector de los contadores públicos, porque lo que están diciendo es que lo van a hacer tan fácil, va a ser tan maravillosa, así como los sistemas públicos de los países nórdicos como Dinamarca, así también en México vamos a tener sistemas contributivos muy sencillos. Y bueno, ¿realmente es eso posible? Porque los cálculos fiscales, yo los he visto desde mi trinchera de abogado, no son nada sencillos. ¿Qué piensan ustedes como gremio? Bueno, la realidad es que, déjame decirte a título personal,
que no es algo que me preocupe ni que me quite el sueño, porque nuestra profesión da para algo más, muchísimo, que solo calcular impuestos. Sí, pues desde luego que lo pueden lograr, este tema de facilitar el pago de impuestos no es lo mismo que lograr una simplificación en el pago de impuestos, Carlos. Simplificar el pago de impuestos tiene que ver con quitar exenciones, subsidios, beneficios, eso, hacer una determinación tan plana que no requieras, entonces sí, que un especialista se meta a leer tantos ordenamientos en materia tributaria para poder determinar un número. Pero nosotros, los contadores, tenemos un área de acción enorme: presupuestos, costos, finanzas, alta dirección. No hay problema. La autoridad puede hacerlo. Yo quisiera ver, llevamos décadas escuchando desde diferentes gobiernos que ya no requieres contador. Ahora por ahí escuché que ya se van a ahorrar a los contadores, y yo creo que no tienen idea de lo que están hablando. Sí, claro, todos recordamos aquel régimen de los famosos repecos hace muchos años, en los cuales pagabas una cuota fija, o luego también otro que se intentó en la época de Peña Nieto para intentar incorporar a la gente a la informalidad. Pero bueno, la realidad es que por lo menos en este gobierno parece ser que van en serio en contra de las cuestiones de evasión fiscal o de que planeación fiscal que permita no pagar las contribuciones. Y esto también aplicado en otra de las contribuciones que establece el Código Fiscal, que son las contribuciones en materia de seguridad social. Lo que ha querido hacer este gobierno, y es un debate que se tiene desde hace mucho tiempo, es la cuestión de la eliminación del outsourcing o de la subcontratación. Pero parece ser que esto también va a tener una serie de impactos importantes en la generación de empleo y también en la generación de dividendos para las empresas. ¿Cuál es la opinión que te merece esta otra estrategia para incrementar la recaudación? Mira, la estrategia no es mala. Me parece que la hicieron medianamente bien, porque sí contemplaron desde luego que esta reforma laboral, porque es en materia laboral, viniera acompañada de el cambio a 8 ordenamientos en materia tributaria, ¿sí? Es decir, viene no sola, sino que trae consecuencias en ley de renta, en ley de IVA, seguro social. Sí, me parece que medianamente está bien armada. Lo que no se mide de repente, no se observa por parte del legislativo, es que la parte económica es fundamental, ¿sí? Y la famosa outsourcing, la subcontratación, Carlos, tiene una razón de ser netamente económica. Que haya sido mal usada y demás, se entiende que la autoridad haga esto ahorita, pero debió de haber sido sensible y buscar, sí, coartar aquellas malas prácticas, pero no detener la parte económica. Se terminó el plazo, el segundo plazo, que nos dieron una ampliación, hoy entra en vigor con todo su batería de ordenamientos, y las consecuencias van a ser económicas, porque mira, yo soy prestador de servicios. A partir del día de hoy, si no tengo el famoso registro del padrón, ya posiblemente mi cliente no me quiera contratar. ¿Por qué? Porque caería en una posible defraudación inclusive, la no deducibilidad del gasto, no acreditamiento del IVA. Las multas son históricas, altísimas. En materia laboral, imagínate, la multa más alta llega a casi 4,5 millones. Con esa presión económica, al menos en el papel, de entrada, pues ¿quién va a querer firmar un contrato o llevar a cabo operaciones con un proveedor que no tenga este registro? Pues nadie, ¿sí? Ahora, ¿se cuida al trabajador? Sí, me parece que sí, medianamente. Sí va a obtener ciertos beneficios, eso nos decía la lógica. Sin embargo, en la práctica ya vimos, y los mismos titulares del IMSS ya lo reconocieron, que no están cambiando los trabajadores con los sueldos que ellos esperaban. Algunos inclusive han bajado. No todas las empresas se han registrado, no todas han hecho esta sustitución patronal como estaba prevista por ellos. Entonces, hay que esperar a que termine, porque además, sea dicho de paso, seguramente vamos a ver amparos en contra de esta entrada en vigor con esta ampliación, que es al día de hoy. ¿Por qué? Porque no está siendo totalmente equitativa la reforma. Hay que recordar que se prevé también que el gobierno deje de tener esta práctica, pero a ellos se les dio oportunidad de hacerlo hasta el 1 de enero del próximo año. Entonces ahí hay un trato desigual a los iguales, y como tú sabes, eso es un problema que se resuelve en la Corte.
Oye, bueno, aquí es una cuestión muy interesante este tema que estás tocando, el famoso REPS, el régimen de personas en servicios especializados que deben de ir a registrarse para qué. ¿Hasta dónde llega? Llega solamente a nivel de empresas, micro, pequeñas, medianas empresas o incluso a personas independientes. Podríamos decir, un contador que solamente trabaja solo, como es, no sé si sea tu caso, pero hay muchos contadores que trabajan solos, a lo mejor con un asistente. ¿Entran en esta obligación también o los profesionistas de esta manera están, podamos decir, no obligados al registro? Sí, fíjate que es muy interesante y es una pregunta recurrente en muchos foros donde hemos tenido la oportunidad de participar. La reforma es en materia laboral. Entonces, el eje es si eres patrón y obviamente tienes trabajadores, por eso eres patrón. De tal manera, Carlos, que no importa el tamaño de la entidad económica, si es persona jurídica, digamos persona moral, si es persona física, si es patrón, de entrada ya está dentro de esta cuestión laboral. El segundo punto es poner trabajadores a disposición del patrón, ¿sí? Y ahí hay un debate enorme. ¿Qué es poner a disposición? Desafortunadamente la autoridad ya se pronunció en ese sentido y para ellos poner a disposición es que tu trabajador esté en las instalaciones de ellos haciendo el servicio o ejecutando la obra, pero no necesariamente eso es poner a disposición. No, claro, porque además esto puede implicar una serie de impactos muy importantes para muchas empresas de consultoría, incluso, por ejemplo, los contadores que llevan a hacer auditorías en ocasiones en el seno de las empresas de sus clientelas, pues lo tienen que hacer a través de sus propios recursos. No se vaya, regresamos en un minuto, estamos en su programa En Derecho con este interesante tema en materia fiscal. En Derecho, continuamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. En Derecho, regresamos. Ya estamos de regreso en su programa En Derecho. Hoy estamos platicando de un tema muy importante, además muy interesante, que de una u otra manera nos impacta a todos, como siempre pasa con las cuestiones de tipo fiscales. Como dicen los americanos, death and taxes, es decir, la muerte y los impuestos, en teoría siempre los tenemos que pagar. Pero bueno, estábamos enfocándonos con el contador Narciso Valle de la cuestión aquí del outsourcing famoso que le llaman, o la subcontratación que se llama ya castellanizando, pues que no hay uniformidad de criterios, por lo menos a nivel doctrinario o a nivel de los estudiosos, pero la autoridad ni tarda ni perezosa ya decidió cuál va a ser su propia interpretación. ¿Cuál va a ser su propia interpretación y qué va a pasar con esto? Porque, bueno, evidentemente, cuando tú quieres imponer una interpretación única, pues hay muchas cosas que no caben, hay muchas circunstancias que no caben. ¿Qué esperan ustedes que pase con esta situación? Pues mira, lo que esperamos desde luego es que haya una defensa. Por supuesto, estamos nosotros recomendando a nuestros clientes, a los contribuyentes, que se defiendan. Hay que alzar la voz cuando este tipo de cosas suceden, porque el elemento esencial, te mencionaba yo antes del corte, uno es que seas patrón, ¿sí? Y la otra es que tus trabajadores, si están contigo llevando a cabo el servicio, estén a disposición del contratante. Pero poner a disposición tiene que ver con un elemento de mando, de lo que conocemos como subordinación. Aquí habría, en términos coloquiales vamos a decir, doble subordinación. La que tienen ellos conmigo porque yo soy su patrón y la que van a tener allá porque van a recibir instrucciones precisas de cómo llevar a cabo su trabajo, de cómo prestar el servicio. Pues la doctrina es muy clara, y de hecho hay incluso tesis que definen lo que es poner a disposición. Sin embargo, lo que la autoridad ya mencionó, su postura, inclusive en las preguntas frecuentes que están en el portal de la Secretaría del Trabajo mencionan, es que poner a disposición es que tu trabajador esté allá.
pero eso no es poner a disposición. Entonces creo que ahí hay, justo ahí es donde está el problema, que no hemos logrado definir qué es estar a disposición. Pero a ver, ¿a qué lo atribuyen? ¿O a qué se puede atribuir esto? Porque puede ser una cuestión, lo digo con todas sus letras, de mala fe, de decir, oye, está puesto a disposición un vigilante que trabaja en un condominio, pues hace su chamba, lo que está haciendo finalmente es proteger y cuidar a los que están allá adentro, pero que a poco las señoras amas de casa que viven en ese condominio o en ese edificio ahora van a ser sus patrones. ¿Cuál es la verdadera intencionalidad de la autoridad? Yo sé que eso no lo podemos saber, ellos tendrán su propia interpretación, pero a mí me huele que también ahí hay una intencionalidad de decir, oye, pues yo no sé quién la hace, pero sí sé que alguien me tiene que pagar por estas contribuciones. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esta situación? Mi punto de vista, mira, en este caso muy particular, es que me parece que se soltó el tema y ahora sí, que quien lo interprete como yo digo que es, pues se tendrá que afiliar a dar de alta en este registro y tendrá que cumplir con todo lo demás y yo gano, ¿sí? Y quien no, que afortunadamente se asesore, que esté pendiente, que escuche programas como el tuyo donde se dan puntos muy álgidos, pues seguramente se va a defender y no le va a entrar. Y seguramente percibo yo que ahí la autoridad va a decir no, con él no, porque ya se defendió. Digo, lo hemos visto. Claro. Los contribuyentes que se defienden, que hacen valer sus derechos, no son molestados por la autoridad, porque saben que actuaron sin tener el argumento jurídico idóneo. Oye, pero a ver, aquí esto, qué tan fácil es inscribirse en este registro, en el REPSE? Porque no es así lo que uno podría hacer, si mira, yo por si sí o por si no, mejor voy y me registro, me doy de alta y me evito de problemas. ¿Qué tan fácil es esta tramitología? Porque sabemos que en los gobiernos, solo en siempre las cuestiones burocráticas han sido muy complejas. En su experiencia, ¿qué tan fácil es? Fíjate que no es tan sencillo. De hecho, las últimas cifras que nos dio la misma autoridad es que de 100,000 empresas que ellos tienen detectadas que tendrían que tramitar el registro, llevamos 65,000, ¿sí? Hay muchas trabas en el mismo software, en la plataforma, porque primero se saturó y eso ya impidió que todos pudieran tramitar su registro. En segundo lugar, de repente el software no reconoce ciertos documentos y nos rebotan diciendo que es ilegible. O, en otros casos, lo que he visto es que dice, oye, es que el objeto que tú describiste no es igual al que aparece en el acta constitutiva. Después de revisarlo, después de que te quita la ceguera de escritor, como le llamamos a algunos, te das cuenta que faltaba una coma. Algo así de simple te puede llevar a no conseguir el registro. Entonces sí, bueno, es complicado. Y esto nos lleva de vuelta a donde iniciamos en este programa con el famoso régimen de contribuyente de confianza, pues que ahora va a ser un robot el que va a determinar cuánto debes y cuánto no debes, y se pueden suscitar estos problemas. O sea, la inteligencia artificial es algo que está muy en boga, va a evolucionar mucho, pero hay que tener mucho cuidado porque no siempre detrás de un robot hay un ser humano, y entonces podemos llegar a caer en la dictadura de la tecnología. Y en materia fiscal, pues es evidentemente muy complejo, porque tú y yo sabemos que no puede haber analogía, no puede haber interpretación. El régimen fiscal es de aplicación estricta. Es correcto. Entonces imagínate qué tan bien diseñado tendría que estar este algoritmo, este robot, para que detecte todos esos puntos finos que me van a llevar a un cálculo correcto. A menos, hay que esperar que la reforma diga, toma los ingresos y aplícales un porcentaje y adiós. ¿Tú crees que esto vaya a llevar posteriormente a una revisión sistemática de cuentas bancarias de los contribuyentes? Porque ahorita realmente no es que se dé siempre y en todos los casos, sino cuando hay alguna circunstancia que hace sospechar alguna posible evasión. Nos queda un minutito. En un minuto, dinos si tú crees que esto va a llegar para allá al grado de que viole el secreto bancario, o simple y sencillamente parece ser que puede ser un petate del muerto con el cual nos quiere espantar el SAT. No, Carlos, el secreto bancario en materia fiscal no existe. No existe, o sea, no existe el secreto bancario. Ojalá llegáramos allá, pero cuidando las otras partes de la actividad financiera del Estado, que es cómo recaudo, cómo administro y cómo rindo cuentas. Y todas las reformas que hemos visto no tocan este tramo. ¿Cómo rindes cuentas? Sé transparente. Dame a mí la confianza de que el peso que pago es aplicado y además lo veo. Eso hace falta.
Claro. Narciso, muchas gracias por haber estado con nosotros este día. Se nos ha agotado el tiempo. Materia fiscal es extensa, además es de interés general del 100%, por el 100% de los que pagamos impuestos. Siempre tenemos dudas, siempre tenemos miedos. En alguna ocasión alguien por ahí me decía que le tenía más miedo al SAT que al cáncer. Se me hace un poco exagerado, pero creo que eso refleja muy bien la importancia que tienen las contribuciones y las acciones fiscales en nuestra vida. Te agradezco mucho por haber estado con nosotros el día de hoy. No, al contrario, el agradecido soy yo, de verdad, por el espacio. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Vamos a hacer programas posteriores, tal vez ya una vez que se conozca el paquete económico y veamos qué es lo que sí trae y qué es lo que no trae. Nos gustaría volver a contar con tu presencia para ya hablar ahora sí en concreto sobre la propuesta que está haciendo el gobierno de la República. Encantado de la vida. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias, Narciso, y sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Que tenga un excelente día. Hasta la próxima.